Bueno, buenas noches. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, no es fácil de explicar ni de entender a la primera, claro. Y vamos a empezar pues con estos temas que tienen que ver con la cosmología, con la cosmogénesis, con la parapsicología. Y eh, pues como ven, se titula Las siete dimensiones. Esta es la conferencia número 43, ¿sí? Eh, la palabra cosmos quiere decir orden, ¿sí? Esto nos indica que el universo pues no fue creado por ninguna explosión, que no fue creado de la nada, que no existe esa creación, se me fue espontánea, por así decirlo, que mencionan los materialistas, ¿verdad? Entonces, si la palabra cosmos significa orden, quiere decir o nos está indicando que tiene principios, que tiene leyes, que tiene orden. Es decir, que no es algo casual y que obviamente está ordenado. ¿Mm? Entonces, espérenme que no quiere agarrar aquí el mouse. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a empezar con el tema. Eh, Dice el punto número 1, con el despertar de la conciencia, el sentido espacial se va desarrollando. ¿Qué quiere decir o qué es el sentido espacial? El sentido espacial es el funcionamiento de una conciencia despierta. El sentido espacial nos indica que una persona tiene su conciencia activa, no importa cuál ésta sea, puede ser el 3. Si nosotros en este momento nos pusiéramos en el tercer estado de conciencia, es decir, en recuerdo de sí y en autoobservación, nuestro 3% de esencia se convertiría en conciencia y en conciencia activa. Ujú. Entonces, por eso digo, no importa qué porcentaje de conciencia sea, pero eh, este se va desarrollando, ¿sí? Con el despertar, es decir, con la muerte del yo, con los tres factores básicamente. ¿Y para qué nos sirve desarrollar el sentido espacial? Pues para experimentar las grandes realidades superiores del espacio, de las dimensiones, ¿sí? De otros planetas, de otros mundos, de otros sistemas solares, de otras galaxias, etcétera, ¿sí? Como ahora con las prácticas que hacemos del viaje astral, que ya alguno de ustedes eh, de seguro tuvo alguna experiencia por ahí. Entonces, cuando ustedes experimentan en carne propia el viaje astral, nadie les puede negar o decir que no existe tal experiencia o que no existe el mundo astral. O incluso no, nadie les puede decir que no se puede estar consciente en él. ¿Mm? Entonces, para eso sirve la conciencia y, y obviamente el sentido espacial.
El estado de sueño en que se encuentra la conciencia la hace creer exclusivamente en un mundo de 3 dimensiones, porque es todo lo que alcanza a percibir. Obviamente nuestros sentidos físicos nos ayudan a relacionarnos con el mundo físico, ¿sí? Pero los sentidos internos, en este caso los chakras, específicamente nos ayudan a relacionarnos, a convivir con esas otras dimensiones que con los sentidos físicos no percibimos, ¿no? Por eso es que, como dijo Einstein, y que lo hemos comentado varias veces, todo es relativo, porque esta realidad que vemos es muy, muy relativa. Conforme alguien se adentra a las dimensiones superiores, porque también obviamente hay dimensiones hacia abajo, que son las infradimensiones, eh, pues va acercándose a esa famosa verdad. Si alguien puede ver un árbol en la cuarta dimensión, lo verá en su forma electrónica. Si fuera la quinta dimensión, lo vería en el mundo como molécula, conocería la parte molecular del árbol, etcétera. Entonces, cada vez tendría más conciencia de cómo está formado ese árbol, incluso para qué sirve, si es, si su planta o su fruto es medicinal o no, etcétera. Ujú. Entonces, cuando se llega a la dimensión del espíritu, pues bueno, ahí ya pues entra al mundo de lo real, de lo verdaderamente real. Ujú. Entonces, por eso, si nosotros le preguntáramos o le dijéramos a alguien que puede volar, obviamente nos mandaría a un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Pero obviamente si le queramos, es que en el mundo astral o en el mundo de los sueños uno puede volar, cuando se es consciente de que está en esa dimensión, lo mismo pasaría, ¿no? Porque no estamos relacionados con ese mundo paralelo, ujú, que está presente aquí y ahora, no es que esté eh, en otro lugar, es este mismo, pero te necesitamos vibrar con ese otro, con esa otra dimensión para poder penetrar en ella. Ujú. ¿Y cómo se vibra o cómo se puede modificar la vibración que uno emite? Pues con el despertar de la conciencia, con todas las prácticas que hacemos, ¿no? Que ya conocemos también algunas de ellas o muchas de ellas. Para lograr esto se necesita de una nueva forma de pensar, obviamente. Necesitamos de la cuarta unidad del pensamiento. Quien quiera adquirir la cuarta unidad del pensamiento debe liberarse de la psicología tridimensional, que es lo que estamos comentando. Nosotros percibimos alto, ancho y profundo, solo 3 dimensiones. Y esa es nuestra psicología tridimensional, ¿sí? Pero con la clarividencia o penetrando en esa cuarta vertical o cuarta dimensión, pues podemos conocer el otro lado del cubo que no percibimos. Entonces, ¿cómo nos liberamos de ese pensamiento tridimensional? De ese pensamiento, vamos a decir, materialista, de esa forma de pensar que incluso alguien puede pensar, perdón, permítame un segundo. Alguien puede decir que no existen los ángeles, que no existe Dios, que no existen los elementales de la naturaleza, pero no porque no exista, y fuera de que crea o no, pues ahí esta verdad es real, pero como tiene un pensamiento tridimensional, o sea que lo que quiero decir
es que si nosotros ni siquiera creemos o consideramos posible el hecho de que existe una cuarta dimensión o de que podemos penetrar en ella, eso no facilita la misma experiencia astral. Obviamente necesitamos, ah, por ejemplo, siempre decimos ser receptivos, porque si rechazamos el hecho de poder penetrar conscientemente en esa otra dimensión, que convivimos con ella inconscientemente, ¿sí? Porque sí se convive con esa otra dimensión, pero de forma inconsciente. Entonces, por eso no percibimos. Pero alguien que ya tiene, que va desarrollando su cuerpo astral, por ejemplo, porque no tenemos cuerpo astral, y ahorita voy a ir explicando eso. Cuando alguien ya va adquiriendo o cristalizando su cuerpo astral, pues no necesita ni siquiera hacer una práctica para el viaje astral. ¿Por qué? Porque ya al ir desarrollando el cuerpo astral, pues simplemente basta con que incluso cierre tantito los ojos, o sea, que se relaje un par de minutos y ya con eso, o incluso nada más con dar un pequeño salto y él, ¿por qué? Porque eh, ya está relacionado, ya tiene un vínculo, sus mismos átomos, su misma energía ya está predispuesto para penetrar y ni siquiera decir penetrar estaríamos como separando, ¿no? Pero realmente es simplemente tomar conciencia de que estamos conviviendo con esa otra dimensión y automáticamente podría ver lo que está sucediendo tanto aquí, en la tercera, como en la cuarta dimensión. No sé si me explico. Ujú. Entonces, por eso aquí nos invita a liberarnos de la psicología tridimensional. Incluso, pues en el tema de los ovnis, pues tanto que se han fotografiado, tanta evidencia, y la gente mucha gente sigue creyendo que no existe, ¿verdad? Yo no sé si todavía le sigan llamando basura espacial como le llamaban hace años. Cuando grababan o fotografiaban algo, ¿cómo se llama? Este, los ateos, decían, que era basura espacial. Pero bueno, entonces, como dijimos, el sentido espacial es el funcionamiento de una conciencia despierta que nos permite entrar en todas las dimensiones. Aquí está mal, en todas las dimensiones. El ego penetra solamente hasta el cuerpo causal y ahorita vamos a saber cuáles son las 7 dimensiones. Entonces, el sentido espacial es el funcionamiento de una conciencia despierta que nos permite entrar en todas las dimensiones, ¿sí? El ego penetra hasta el cuerpo causal. O sea que una persona que va despertando conciencia y que va desarrollando el sentido espacial, primero va a poder acceder a, a la cuarta dimensión, después a la quinta, etcétera, sexta, ¿sí? Hasta la séptima. Y aquí tenemos pues cuáles son los 7 cuerpos, que es el físico, que es el etérico, mm, es el astral. Ahí dice emocional, es que el mundo astral es el mundo de las emociones superiores, por eso dice emocional, el cuerpo mental o, o la dimensión de la mente también. El cuerpo causal, el cuerpo es el cuerpo búdico y el cuerpo espiritual o del ser. Entonces, decía hace rato, nosotros no tenemos cuerpo astral. Tenemos un embrión de cada cuerpo que nos permite una relación con cada dimensión. O sea, aquí voy a explicar algo más. Cuando una persona, el cuerpo físico ya lo tenemos.
Pero cuando la persona transmuta sus energías creadoras, va saturando el cuerpo físico, lo va saturando tanto que empieza a cristalizar. Cuando ya se saturó por completo el cuerpo físico, empieza a generar un nuevo cuerpo, esa energía. Digamos como si llenáramos, imaginemos 7 recipientes, ¿no? Que están conectados uno con el otro. El primer recipiente ya está lleno, que es el físico. Pero si le seguimos echando agua, que haciendo alegoría a las energías creadoras, como ya el cuerpo físico o ese vaso está lleno, al seguir transmutando esas energías, empieza a cristalizar el siguiente cuerpo, que es el etérico. Con el cuerpo que realmente nosotros viajamos en astrales, con el cuerpo etérico. A ese cuerpo también se le conoce como la Jerusalén celestial y tiene otros nombres que ahorita no recuerdo. Ujú. Em, entonces, cuando se crea, por eso decíamos cuando hablábamos de la energía creadora, si si la expulsamos, se crea un nuevo ser hacia afuera. Y si la transmutamos hacia adentro y hacia arriba, se crea un nuevo ser, pero hacia adentro. ¿Por qué? Porque es esa energía la que empieza a, a que esas semillas o esos embriones de cada cuerpo empiecen a crecer. Ujú. Entonces, con el cuerpo etérico se viaja en astral. De ahí viene el cuerpo astral. Por eso dice, nosotros no tenemos cuerpo astral, porque no está solamente el embrión, la semilla, no está cristalizado, no está formado. Ujú. Y por eso la gnosis, por ahí ustedes han leído o han visto, o a lo mejor en alguna conferencia lo mencionamos, que el ser humano es un ser no logrado, no está completo. ¿Por qué? Porque no tiene sus 7 cuerpos. Ujú. Cuando se es un hombre en el sentido completo de la palabra es porque por lo menos se tiene cuerpo hasta el cuerpo causal, que es el cuarto, el que se ve ahí como el verde. Y ya un superhombre es un ser o un hombre que se convirtió en superhombre. ¿Por qué? Porque ya encarnó a Dios en sí mismo. Ujú. Y ya puede hablar con Dios cara a cara y conocerlo. Ujú. Entonces, mm, bueno, el cuerpo físico, pues es la región físico-química tridimensional que ya conocemos muy bien. El cuerpo etérico es la cuarta dimensión. El cuerpo astral solar es la cuarta, o sea, se mueve o se manifiesta en la cuarta y en la quinta dimensión, que aquí lo vamos a ver mejor con esta gráfica. Aquí, si seguimos la línea por el color, cada cuerpo corresponde a una dimensión. El físico, obviamente, corresponde a la dimensión tridimensional. El cuerpo etérico se maneja en el tiempo. Por eso es que cuando alguien viaja en astral puede ver hacia el futuro o hacia el pasado, como la lectura que hemos hecho. Ya ven que nos narra cosas del pasado o nos narra cosas que van a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Por qué se viaja con el cuerpo etérico y por qué pertenece al tiempo y por qué en en esa, este, en esa dimensión temporal podemos ver pasado y futuro? Porque se encuentran lo que se conoce como los archivos akáshicos de la naturaleza, es decir, ahí está escrita como si fuera un libro enorme o como si fuera una biblioteca o una película donde se puede ver o conocer toda la historia desde que se creó este sistema solar. Ujú. Ahí se puede, ahí ya no hay teorías, ahí ya no hay dogmas, ahí ya no es que si soy terraplanista, etcétera, porque ahí ya se puede conocer, verificar cómo se dio la creación, cómo se gestan los mundos, que también lo vamos a estudiar.
De hecho, la conferencia nos habla de eso, pero ahorita es meternos en muchos conceptos, en muchas, y nos vamos nos podemos revolver, ¿verdad? Entonces voy separando la información porque las 2 o 3 conferencias que siguen nos siguen hablando del cuerpo astral, que es lo que en los libros de Gnosis más vemos información. ¿Por qué? Porque es la que más, es la dimensión más a la que podemos tener más acceso, o vamos a decir de manera más fácil, es lo más asequible, lo más cercano al físico, pues es el etérico, en la cual podemos entrar en esa dimensión que pertenece al tiempo. Ujú. Entonces, ¿por qué el maestro no nos habla tanto de las demás dimensiones superiores? No es que lo diga él, eso así lo considero, lo considera mi persona. Si la dimensión astral o cuarta dimensión tenemos duda, eh, nos cuesta manejarnos o movernos en esa dimensión. Si nos da información de la quinta, o sea, de la mental, causal, del búdico y del íntimo, las personas que se dedican a desarrollar conciencia y entran en esas dimensiones superiores, pues prácticamente es como si nos contaran el final de una película, ¿verdad? Que queremos ir a ver al cine. O sea, no tendría como ese asombro, pues de experimentar, ¿verdad? Esa es una. Otra, si nos explicara cómo está eso que se ve ahí, las experiencias que se tienen ahí, todo lo que puede uno observar o aprender incluso, no lo entenderíamos, porque si se nos complica es entender lo más cercano, que es la cuarta dimensión, imagínense, es entender la quinta, sexta, séptima, pues como que hay conceptos que no habría incluso quizás cómo expresarlo, ¿verdad? Se tiene que experimentar, ¿sí? Y la otra es que también, pues, sería como, mm, quizás una especie quizás no es quizás no, también no esté permitido decir todo, ¿verdad? Obviamente, también uno tiene que ir descubriendo, investigando, porque el gnóstico es eso, se convierte en un investigador de sí mismo, y investigando en sí mismo es como conoce las grandes realidades del mundo y conoce el universo y a sus dioses. Ujú. Entonces, existen 3 dimensiones que pertenecen al tiempo, que es la física, etérica y astral. Pero la astral, la mental y la causal se mueven también, como vemos, en la eternidad, ¿sí? Tenemos el cuerpo búdico o alma divina que se mueve en la que se llama espiral de 6 curvas, pero también le podemos llamar Mahaparanirvana, ¿sí? Aquí hay una anotación, permítanme, es la sexta dimensión. Dice, la sexta dimensión contiene 3 características espaciales y 3 temporales: largo, ancho y alto, tiempo, eternidad y aquello que está más allá de la eternidad, llamado Mahaparanirvana. Solo quien despierta en las 6 dimensiones fundamentales del espacio es un verdadero clarividente o un turilla, o sea, aquel que ya alcanzó la iluminación, que trasciende. Ah, no, perdón. Entonces, la ronda física, dimensión tridimensional, etérico,
solamente en la dimensión temporal. El cuerpo astral se mueve también en el tiempo, pero también, como vemos ahí la línea café o la flechita café, también se mueve dentro de la eternidad. Se dice que que el tiempo gira dentro de la eternidad. Ujú. Y son los conceptos o ideas que se escapan un poquito de nuestro entendimiento así de repente, ¿no? A la primera. Ajá. Entonces, el tiempo es un círculo que gira dentro de la eternidad. Entonces, la dimensión mental, lo mismo, está dentro de la dimensión temporal, pero también pertenece o se mueve en la eternidad. Lo eterno, obviamente la palabra lo dice, es aquello que no perece, que no caduca, ¿sí? Y ahí encontramos pues grandes seres, como seres inmortales, que son eternos, como Melquisedec, o el Matusalén bíblico. Tenemos al conde de San Germán, a Cagliostro, a Elifas Levi, al mismo maestro que es nuestro maestro Samael Aun Weor, que pues son seres inmortales que ya no van a morir nunca, ¿verdad? Y que ellos deciden cuándo incluso tener cuerpo físico y cuándo no, cuándo presentarse en este planeta o en cualquier otro. Y pueden estar en este planeta y al mismo tiempo en otro. ¿Por qué? Porque han alcanzado un grado tan alto que, vamos a decir, su alma, que es precisamente el cuerpo causal, que como dice ahí, alma humana. El alma humana de un maestro como Samael Aun Weor se puede dividir, se puede fraccionar en muchos cuerpos físicos. O sea que el maestro Samael puede venir a este planeta, pero también ahorita estar en Júpiter, en Saturno, en Venus, con otro cuerpo físico diferente. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque son em, omniscientes, son omnipresentes, se han unido al logos solar, al eterno Padre cósmico común y todo eso. Entonces, el alma humana es el cuerpo causal. El cuerpo búdico, que es la sexta dimensión, ahí está el alma divina. Es la dimensión donde se expresa o se maneja el alma divina, que es la espiral de 6 curvas. Ujú. Y por último tenemos el íntimo o Atman o el ser, que es la dimensión cero. Y dice aquí, la que está más allá de toda característica, espacio temporal, que trasciende al tiempo, a la eternidad y a la misma conciencia. Es el mundo solar de la luz, el mundo del espíritu. En la dimensión cero somos luz y vivimos en todas las cosas. Allí vivenciamos la realidad unidad de la vida que se desenvuelve libremente en el espacio divinal. Allí el real ser de toda persona manifiesta su conciencia o luz que incluye dentro de sí misma la vida y la conciencia de todos los seres del universo. Entonces, todos estos seres que de los que estamos hablando, que son superhombres, que son maestros resurrectos, eh, obviamente al unirse a la conciencia cósmica, a la mente universal, están presentes también en toda la creación. O sea que alcanzaron a fundirse con la unidad múltiple perfecta, ¿sí? Esa unidad que se multiplica, esa unidad de donde surge toda la creación. Entonces ahí, obviamente, desde el mundo búdico, que es donde se nos dice
que cuando se llega a tener el cuerpo búdico o del alma divina, que ahí se conoce el verdadero amor. Ahí, en esa dimensión, se conoce el verdadero amor, por eso se llama Mahaparanirvana. Ujú. O sea, nirvana, el mismo nirvana ya es un mundo de felicidad, que podemos encontrar un nirvana en el astral, en el mental, en el causal, pero ya en el búdico es un Mahaparanirvana. O sea, es muchísima felicidad, ¿no? Demasiada. Ujú. Y ahí se conoce el verdadero amor. ¿No? Entonces vean cuántos misterios pues, que pertenecen al ser humano y pues los desconocemos totalmente. Ujú. Y también, bueno, comentar nada más que, porque decíamos que la palabra cosmos quiere decir orden. No estamos hablando de los siete cosmos, pero hay una conferencia que se llama Los Siete Cosmos y ahí también se relaciona, en cada cosmos se relaciona con una dimensión, por eso lo menciona la conferencia. Y lo que es muy importante comentar es que por eso cuando dicen es que el mundo se creó por el Big Bang y que algo explotó, imagínense. O sea que si nosotros prendemos ahorita, ahora que pasó la Navidad, un cohete y ahí sale una forma humana o un nuevo animal o una nueva criatura, ¿verdad que no? Pero como hemos dicho y seguiremos diciendo, cuando la ciencia no sabe algo, lo inventa. Entonces la creación, el principio de toda creación se rige en dos leyes, la ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 es la ley de la creación y la ley del 7 es la ley del orden, porque toda creación tiene orden. Y pues, ¿qué más prueba que nosotros mismos? La ley del 3 o llamada la ley del triamasicano contiene las tres fuerzas primarias que están presentes en toda la creación. Y cuando digo toda, es en toda. Nada se puede crear sin esas tres fuerzas primarias, que es que es el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, es la fuerza positiva, negativa y neutra. Ujú. La fuerza positiva, pues, es una fuerza activa de naturaleza iniciadora. La fuerza pasiva, pues es de resistencia a reacción, y la fuerza neutra, pues es una fuerza conciliadora o de equilibrio. Así podemos decir de la materia, que está compuesta de protones, electrones y neutrones, que es lo mismo, positivo, negativo y neutro. También dicho de otra manera, se conoce como el santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Entonces, todo está creado con esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Y la ley del 7 que hace que esa creación tenga un orden, ¿sí? Si no, nosotros tendríamos los ojos en los codos, ¿sí? Y esa ley del 7 también se le conoce como ley del Hepta Paraparshinok, ¿sí? Que ya en algún momento también hablaremos de las 48 leyes que rigen a la naturaleza, ¿sí? Las principales 48. Ujú. Porque obviamente en el mundo físico son 48, pero en el mundo etérico y astral se va dividiendo a la mitad. Por ejemplo, en la dimensión astral son 24, en la dimensión astral son 12, en el causal son 6, en la dimensión eh, del cuerpo búdico o la dimensión búdica son 3. Y bueno, cuando llegamos a la séptima dimensión del íntimo o Atman, pues solamente se rige por una ley, que ¿cuál creen que es? Pues la ley del amor. Ujú. Entonces así se viene desdoblando y así se da la creación precisamente.
de la dimensión cero, incluso de la séptima dimensión para arriba todavía hay más, pero ahí nos tendríamos que meter a hablar del árbol de la cábala hebraica y esa es como la conferencia 107. Ahorita estamos en la 43. Entonces ahí se nos enseña cómo se viene desdoblando desde el mundo del espíritu o del mundo de lo divino, se viene desdoblando, se van generando leyes que van dando paso a la materia o a la creación hasta que llega a la ronda física. Pero todo primero se plasma de manera energética y se viene condensando esa energía cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega a la ronda física y queda como lo que conocemos la materia. Ujú. Entonces, para entrar en la dimensión astral tengo que liberarme, por así decirlo, porque pues no es que yo haga específicamente algo que hago, relajar mi cuerpo, cambiar de vibración con la oración que hacemos y hacer ese pequeño esfuerzo de pararnos de la cama. Y como cuando nos estamos durmiendo, el yo se va porque ¿para qué quiere el yo estar manipulándome si voy a dormir? Dice, ahorita César no me sirve, entonces nos vemos. Entonces se sale el yo y eso nos permite en ese momento de estar en 48 leyes, vamos a decir, bajar a 24 para entonces vibrar en ese mundo de 24 leyes o en esa dimensión y poder experimentar esa otra realidad, que es más real que la física, obviamente. Entonces, y así, conforme vamos vibrando de acuerdo a a como cada dimensión lo requiere, es como se va pudiendo penetrar en cada dimensión, ¿sí? Y todo lo que hacemos todos los días se plasma hacia arriba en todas las dimensiones. Por eso cuando dice, es que nadie me vio, es que, pues, es que todo lo que decimos, incluso lo que pensamos, por eso es que genera una energía y se plasma. Por eso se dice que lo que crees, lo creas. Y lo que dices, pues todavía más porque estás decretando. Entonces, por eso, pues vemos muchas cosas y dicen, es que no salgo adelante, ¿no? Pues es que nada más te quejas, nada más piensas en que no puedes, en que cada vez vas a ser más pobre, etcétera, etcétera, y pues al final eso se plasma, ¿sí? Que es este, la famosa ley de atracción, ¿verdad?